En este tutorial vamos a producir unas geometrías que posteriormente exportaremos a 3ds Max desde AutoCAD con el fin de ver cuál es el comportamiento de cada uno de los objetos en función de los parámetros de exportación que se definan. Para ello vamos a producir un archivo de AutoCAD con una estructura de capas dentro de las cuales dejaremos caer distintos objetos con el fin de ver posteriormente qué tal se comportan en la exportación. Empezaremos modelando un cubo. Modelaremos a continuación en una capa distinta, por ejemplo en esta capa, un cono. Modelaremos también un cilindro en la capa preparada ex profeso. Y por último, modelaremos una esfera tal cual puede verse. Se han dispuesto geométricamente de tal forma que la base del cubo apoya en el plano horizontal, así como todos los objetos, y en todos los casos tienen la misma altura. En este caso tienen una altura de 250 unidades, de modo que bueno, tenemos configurado aquí la geometría que posteriormente exportaremos a 3D Max. Es muy importante que aquellas capas que no contienen objetos que vayan a ser exportados, como por ejemplo en este caso la capa auxiliar, sea apagada. Podríamos apagar también la capa 0, dado que no contiene ningún objeto a exportar. Y antes de preparar la exportación es muy importante también dotar al archivo de unidades. Para ello, entrando en formato unidades, es muy conveniente que, en este caso, digamos que las unidades de exportación van a ser metros. Es importante definir las unidades dados que 3D Max necesita saber cuáles son las unidades del archivo entrante. Bien, una vez definido metros, le damos a aceptar, podemos venirnos a la planta. Es importante también que los objetos a exportar estén en el entorno del origen. De este modo, como podemos ver, el origen de coordenadas ocupa el vértice inferior izquierdo del cubo. Y antes de exportar es muy conveniente también hacer un zoom extensión con el fin de garantizar que en las capas que vamos a exportar nada más se encuentran estos objetos. A partir de aquí podemos hacer un guardado. Vamos a guardar el archivo y de este modo tenemos el archivo preparado para su exportación a 3D Max. Abriendo 3D Max, podemos proceder a la importación del archivo de AutoCAD que hemos producido para que las geometrías que han sido modeladas en AutoCAD puedan ser reconocidas por 3D Max. Para ello, venimos al primer botón y sobre él llamamos a la orden importar. La orden importar en principio nos pide cuál es la ruta de importación, de modo que se trata de ubicar el archivo en la posición en la cual se encuentre. De este modo buscamos el archivo en la posición en la cual lo hemos dejado y encontramos aquí efectivamente dibujo 1 para exportar. Cuando le pedimos abrir, se abre la persiana de importación entre AutoCAD y 3ds Max. Bien, vamos a explorar cada una de las pestañas con las que cuenta este archivo. Empezaremos por la primera, llamada Geometry. Como se puede comprobar, lo primero que 3D Max reconoce son las unidades del archivo entrante. En este caso no es necesario reescalar, dado que las unidades han sido reconocidas como metros. Respecto del tamaño de la escena resultante, en este caso, como podemos comprobar, efectivamente nos da un tamaño resultante de 250 metros por 250 metros por 100 metros de altura, que corresponde con las dimensiones de los objetos modelados en AutoCAD. Respecto del modo en el que queremos que 3D Max derive los objetos a partir de AutoCAD, aun existiendo todas estas opciones, podríamos, por ejemplo, derivar los objetos por color o podríamos incluso derivarlos por entidad. Vamos a derivarlos por capa. Utilizaremos para ello la opción Layer,
Quiere esto decir que el contenido de cada una de las capas del dibujo de AutoCAD se va a convertir en una entidad en 3D Max. Respecto de las opciones geométricas, podemos encontrarnos opciones como por ejemplo soldar vértices próximos o autosuavizado o orientar las normales adyacentes de un modo consistente. En principio no se considera recomendable activar ninguna de estas opciones. En concreto el Auto Smooth se puede hacer posteriormente para objetos concretos. Mientras que si aquí lo activamos se va a aplicar para toda la escena, lo cual en algún momento puede resultar peligroso. Respecto de los pasos de curva, afectan exclusivamente a las entidades lineales, como puedan ser líneas rectas, círculos o polilíneas, y este valor de aquí, la máxima desviación entre la superficie y los sólidos 3D, es la que rige la exactitud entre la geometría entrante y la que aparecerá dentro de 3D Max. Como se puede comprobar, este parámetro tiene unidades metros. De ahí la importancia de darle unidades al archivo entrante con el fin de que 3D Max lo reconozca. Vamos a hacer una prueba y vamos a dejarlo de momento en un valor de una unidad, de 1 metro como máxima desviación sólido-superficie. Y bueno, de todas las demás entidades a incluir en esta persiana no vamos a activar nada. Pasamos a la pestaña siguiente, la pestaña capas, donde lo que podemos hacer es activar o desactivar capas concretas para importar. En concreto, dado que nosotros hemos desactivado las capas que contienen objetos que no nos van a interesar en 3D Max, simplemente diciéndole Skip all frozen layers, sáltate todas las capas congeladas, será suficiente para que solamente se importen aquellas capas que contienen objetos. De no ser así, podríamos efectivamente seleccionar capas concretas para su importación. Por ejemplo, podríamos seleccionar las 4 capas que contienen objetos a importar. Respecto del Spline Rendering, en este caso va a estar desactivado, será objeto de un nuevo tutorial en el que se definan cómo se le puede dar grosor a las líneas para importar. Bien, hechas estas salvedades, podemos proceder directamente a la importación del archivo, atendiendo al hecho de que para la máxima desviación entre sólido y superficie le hemos dado un valor al parámetro de 1 metro. Vamos a proceder a la importación. Y bueno, como puede verse, se han derivado cada uno de los objetos que estaban contenidos en una capa, han aparecido como objetos tridimensionales dentro de 3D Max. Respecto del cubo, puede comprobarse que ha sido importado con una forma geométrica idéntica a la cual ha sido modelado en 3D Max. Pero respecto de las formas curvas, puede comprobarse que presentan un facetado muy violento. Este facetado muy violento se debe al hecho de que la variable máxima desviación sólido-superficie ha tenido un valor tal vez excesivamente bajo. El valor bajo de esta variable hace efectivamente que los objetos curvos aparezcan muy facetados, pero como dato tal vez favorable podríamos decir que hemos producido un archivo que tiene un bajo número de caras. Podemos entrar en el Summary Info, donde recibimos información respecto de cuántas caras tiene cada una de las entidades. Podemos ver en concreto, por ejemplo, que el cubo efectivamente presenta 24 caras, 2 por cara de cubo, dado que las caras se entienden como triángulos, mientras que la esfera presenta un total de 114 caras. Bien, vamos a proceder, vamos a hacer énfasis en concreto en la esfera y en este caso vamos a eliminarla. Eliminaremos la esfera y lo que vamos a hacer a continuación es importar exclusivamente la esfera variando el parámetro de máxima desviación sólido-superficie. Volveremos a importar. En este caso, en capas, vamos a importar exclusivamente la capa que contiene la esfera y en el valor Geometry, en lugar de un valor de una desviación de 1 metro respecto del sólido a la superficie de 3D Max, vamos a bajar el valor y lo vamos a dejar en 0,5. Bien, de este modo, 0,5 metros de máxima desviación sólido-superficie, vamos a proceder en este caso a la importación. Estamos importando exclusivamente la esfera. Bien, podemos comprobar que respecto de las 114 caras que tenía anteriormente, en este caso,
hemos aumentado el número de caras hasta las 200, hasta las 480. Efectivamente, cuando reducimos la máxima desviación sólido-superficie, el número de caras aumenta. De este modo hemos obtenido efectivamente un sólido que es más próximo a la forma de la esfera, tal cual podemos ver, aunque aún sigue presentando un facetado violento. Bueno, este facetado violento se puede solucionar por la aplicación de un modificador al sólido. Si seleccionamos la esfera y venimos a la pestaña Modify, podemos buscar en el Modifier List, lista de modificadores, podemos buscar un modificador llamado Smooth, que permite suavizar los objetos. Con el objeto seleccionado y el modificador activado podemos pedirle Auto Smooth, de modo que, como puede comprobarse, la esfera adquiere una apariencia en la que no se aprecia el facetado. En cualquier caso, al proceder a la renderización, se sigue apreciando en el contorno aparente de la esfera un polígono que es realmente el que está definiendo la esfera. Bien, a continuación vamos a eliminar el cono, vamos a desplazar la esfera, la vamos a desplazar en el sentido del eje de la Y, vamos a desplazarla hasta que ocupe la posición que antiguamente estaba ocupando el cono, y vamos a proceder de nuevo a la importación de la esfera, haciendo variar el parámetro vamos a capas, invertimos selección con el fin de importar únicamente la esfera, y si venimos a geometría vamos a bajar el valor de este parámetro hasta 0,05 metros como valor de máxima desviación sólido-superficie. En el momento en el que importamos, puede comprobarse que tenemos una esfera que en apariencia es prácticamente igual a la esfera suavizada que veíamos antes. De hecho, si la renderizamos, se puede comprobar que las dos esferas presentan una apariencia relativamente similar. Pero si observamos en una visualización wireframe, en una visualización alámbrica, podemos comprobar que el número de caras que presenta la esfera recién importada con un valor de 0,05 es muchísimo más grande. Puede apreciarse aquí la gran cantidad de caras que tiene esta esfera. Respecto de las propiedades del archivo, podemos efectivamente comprobar que, habiendo pasado de 0,5 a 0,05, hemos multiplicado prácticamente por 100 el número de caras que tiene el objeto. En principio, esta limitación es importante tenerla en cuenta porque las escenas muy sobrecargadas de caras producen renderizaciones excesivamente lentas. En este caso, por ejemplo, podemos hacer la prueba de renderizar sobre esta ventana, donde puede apreciarse efectivamente que el facetado de la esfera que ha sido suavizada presenta en su contorno representa un polígono que más o menos aprecia sobre el contorno aparente. Bien, en este vídeo se ha pretendido aclarar cuáles son las cuestiones relativas a los parámetros de importación entre archivos de AutoCAD y archivos de 3D Max con el fin de controlarlo. Básicamente, de lo que se trata es de entender que el parámetro de máxima desviación sólido-superficie, como puede apreciarse en esta imagen, donde podemos ver en modelo alámbrico las dos esferas, produce un gran número de caras cuando es excesivamente pequeño. Se trata, por tanto, de encontrar un equilibrio entre el número de caras que tiene el objeto a la hora de ser importado y la aplicación del modificador suavizado, con el fin de poder obtener escenas no demasiado sobrecargadas de caras que puedan ser renderizadas en un tiempo razonable.